Hoy tenemos de ponente a Domingo González Lamuño. Domingo, además, es un colaborador desde hace ya muchos años a la hora de, pues, de valorar casos de enfermedades raras en pediatría. De hecho, hace aproximadamente unos 4 años, describimos el primer caso en España de un nuevo síndrome del espectro autista debido a mutaciones en un gen, en el ADNP. Había muy poquitos casos descritos hasta entonces y fue esta colaboración que tenemos con Domingo y con pediatría en general que fuimos capaces de dar un diagnóstico genético a este paciente. Domingo es profesor titular de pediatría y pediatra del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Ha realizado estancias en la unidad de enfermedades metabólicas del Hospital de Cruces, el Johns Hopkins de Baltimore y en la unidad de metabolismo del Hospital Necker de París. Es responsable de la unidad de enfermedades metabólicas, hereditarias y enfermedades raras pediátricas y presidente de la Asociación Española para el Estudio de los Errores Congénitos del Metabolismo. Es también representante español en la Sociedad Europea de Enfermedades Metabólicas Hereditarias y asesor de varias asociaciones de pacientes con enfermedades raras. En su presentación nos hablará de la genética de los errores innatos del metabolismo. Pues, muchas gracias, José Luis, por tu presentación y bueno, agradeceros la invitación a participar en este foro al doctor Adrián Llerena y a ti por haber incluido este grupo de enfermedades. Porque, bueno, realmente yo voy a hablar de la genética de los errores innatos del metabolismo y realmente es algo que deberíamos incluir en todas las presentaciones de genética si estamos hablando de lo que es la medicina de precisión. Probablemente este área, esta disciplina de la medicina es una de las áreas en las cuales existe un mayor avance en lo que es la medicina de precisión, porque lo que veremos a lo largo de la presentación es que la forma de trabajar que tenemos para los errores innatos del metabolismo pues siempre nos ha obligado a manejar fenotipos clínicos, fenotipos bioquímicos, aspectos genéticos, hacer estudios funcionales que de alguna manera pudieran justificar o no los resultados genéticos que estamos encontrando. Por tanto, en nombre de la Asociación Española para el Estudio de los Errores Innatos del Metabolismo, agradecer que se incluya este área específica dentro de estos seminarios de medicina de precisión. Lo que vamos a hablar es pues, esto que he adelantado, cómo los errores innatos del metabolismo son un modelo de la medicina de precisión. Vamos a hablar de lo que son los errores innatos del metabolismo, su clasificación fisiopatológica, aspectos tan importantes como pueden ser la prevención y el cuidado neonatal. Veremos si somos capaces de orientar aspectos diagnósticos y de tratamiento, la implicación y la importancia de los estudios genéticos en este grupo, en este tipo de enfermedades, la importancia que continúa teniendo los biomarcadores bioquímicos o biomarcadores genéticos, nuevas aproximaciones al estudio de estas enfermedades y una serie de comentarios finales. Evidentemente, para muchos de los asistentes, hablar de errores innatos del metabolismo pues es hablar de algo que es duro, pero vamos a intentar que no es así. Entonces, ¿qué es la medicina de precisión bajo la perspectiva de un clínico como yo, que soy pediatra? Bueno, pues la medicina de precisión es esa medicina que, por un lado, es una medicina predictiva basada en estudios genéticos que nos permite conocer aspectos ligados a las enfermedades o a los problemas que puede padecer esa persona, pero también es una medicina personalizada, adaptando los tratamientos a las características de cada una de las personas, no solo basados en la genética, sino también en circunstancias sociales, familiares, fenotipos clínicos asociados. Una medicina preventiva, diagnosticar para qué, pues probablemente para prevenir, como veremos en los errores innatos del metabolismo, uno de los aspectos más importantes, y participada por varios aspectos. Por un lado, porque hay que negociar con los padres, con los pacientes, con los afectados, algunos aspectos terapéuticos que pueden ser de difícil cumplimiento. Participada porque los pacientes tienen que conocer las enfermedades que padecen, porque son ellos los que tienen que identificar situaciones de posible descompensación, porque los que tienen que estar entrenados en iniciar las medidas de tratamiento en situaciones de riesgo, porque necesitan conocer todos los aspectos de la enfermedad para que el pronóstico sea favorable.
Entonces, las enfermedades metabólicas hereditarias, para nosotros, los clínicos que nos dedicamos a este tipo de enfermedades, pues sabemos que tenemos que tocar todos los aspectos relacionados con las ciencias ómicas. No hablar solo de genética o de transcriptómica, sino hablar fundamentalmente de proteínas, de enzimas, en lo que pueden ser estudios proteómicos que utilizamos o no en la clínica, ver la repercusión que tiene sobre los metabolitos, en lo que son las ciencias ómicas ligadas a la metabolómica, probablemente el aspecto más desarrollado en lo que son los errores innatos del metabolismo, como no podría ser de otra manera, ya desde los años 60 o 70, aspectos ligados a estudios de metabolitos específicos o de la metabolómica nos permitían anticipar aspectos genéticos y nos podían orientar hacia algún tipo de tratamiento, hacia algún tipo de orientación, de asesoría genética, etc. Pero también hemos incorporado, sin ningún tipo de problema, al manejo de nuestros pacientes aspectos ligados a la epigenómica, como el ambiente y el desarrollo son capaces de modificar el impacto de determinadas mutaciones sobre determinadas rutas metabólicas o metabolitos, la glicómica como aspectos ligados a enfermedades complejas del tipo de señalización o defectos genéticos específicos de errores congénitos del metabolismo que condicionan trastornos de la glicosilación, aspectos de la glicómica desde el punto de vista terapéutico en algunas enfermedades lisosomales, o lo que es la lipidómica, aspectos que los que nos dedicamos a este tipo de enfermedades sabemos que tiene un papel importante en el desarrollo de algunas enfermedades y en opciones terapéuticas, y todavía nos queda un poquito grande, pero que tendremos que incorporar a nuestra práctica clínica. Por tanto, los que nos dedicamos a los errores innatos del metabolismo tenemos claro que el fenotipo clínico del paciente está asociado a aspectos genéticos o genómicos, pero tiene mucho que decir la transcriptómica, proteómica, que va a repercutir en la metabolómica, y desde el punto de vista de biología celular, aspectos de lipidómica y glicómica, sin olvidarnos de aspectos ligados al desarrollo. Entonces, muy brevemente, ¿qué son los errores innatos del metabolismo? Parece esos trastornos bioquímicos tan áridos para todos nosotros. Pues bueno, no son más que trastornos bioquímicos por un defecto genético. Un trastorno genético que va a producir un problema bioquímico que de alguna manera se refleja en un problema metabólico. Son muchos diferentes, hay más de 1.500 errores innatos del metabolismo diferentes, pero colectivamente no son tan raros. Afectan a más de 1 de cada 1.000 nacimientos. Es decir, en algunas series se habla que los errores innatos del metabolismo tienen un impacto mayor en la salud infantil que probablemente algunos sepsis clínicas. Son tan frecuentes las sepsis como los errores innatos del metabolismo. Importante saber que son enfermedades genéticas, enfermedades raras genéticas. Las enfermedades raras metabólicas o los errores innatos del metabolismo son enfermedades que pueden ser tratables. Por eso son enfermedades genéticas que tienen una particularidad muy especial. Podemos tratarlas si las detectamos en aquel momento en el cual todavía no se han producido daños importantes en órganos, sistemas o en el propio sujeto. Pero para ello tenemos que identificar esa oportunidad diagnóstica, cuando el paciente presenta sus primeras manifestaciones o cuando realmente todavía no tenemos daños acumulados. Y la mayoría tenemos que tener claro los pediatras, por eso es una responsabilidad que asumimos los pediatras y que somos los que estamos transfiriendo este tipo de pacientes adultos que debutan en la edad pediátrica, y muchos las formas más graves durante el periodo neonatal o de lactante. Es decir, son enfermedades hereditarias genéticas que producen un trastorno bioquímico que se refleja en un problema metabólico, que pueden ser tratables y que debutan muchos de ellos en la edad pediátrica o en el periodo neonatal. Este grupo de enfermedades hace 25 o 30 años se consideraban raros, intratables y letales, pero realmente ahora mismo es un grupo grande de enfermedades en las cuales tienen gravedad, evidentemente, pero son tratables. Pueden generar cuadros agudos sobre los que podemos actuar. Por tanto, tenemos que ser capaces de pensar en que un paciente con un cuadro agudo inesperado, inexplicado, puede tener o puede estar manifestando problemas ligados a un error innato del metabolismo y que potencialmente sean tratables. Las enfermedades metabólico-hereditarias en los últimos años han cambiado radicalmente porque somos capaces de diagnosticarlas y tratarlas. De una forma muy genérica, podemos hablar que el error genético va a producir un trastorno en el genoma nuclear o mitocondrial. Llevamos adelantando que hay diferentes tipos de enfermedades metabólico-hereditarias en función del tipo de DNA que esté afectado, DNA nuclear o DNA mitocondrial, que puede producir un defecto estructural en una enzima de forma muy sencilla, con lo cual se van a producir cambios
en estas reacciones habituales. Se van a acumular sustratos o pueden acumular sustratos porque tenemos un enzima con algún tipo de problema. Eso es la definición más simple de un error innato de metabolismo. Un defecto en un enzima que condiciona un problema en un metabolito. Pero realmente puede haber defectos que no afectan al enzima, sino que afectan a coenzimas o cofactores que se asocian con o que activan o que de alguna manera están relacionados con este enzima, o bien porque tenemos afectaciones genéticas hereditarias que afectan a activadores o inhibidores que regulan la expresión de este grupo de genes. Con lo cual, los defectos de un enzima que afecta al metabolismo general o a un ciclo metabólico particular pueden deberse a trastornos genéticos del propio enzima, de cofactores o coenzimas o de regiones genéticas que afectan a reguladores enzimáticos. Pero también realmente aparecen en receptores celulares, también pueden ser debidos a defectos de transporte de membrana, defectos de organelas celulares. Es decir, que es tan enorme los cambios metabólicos, los derivados de defectos genéticos que pueden estar afectando enzimas y sus reguladores, receptores transportadores o organelas celulares. Entonces ya podemos anticipar que la variabilidad clínica en la cual se pueden presentar los errores innatos del metabolismo es tremenda. Es decir, que para un clínico realmente estas 1.500 enfermedades diferentes pueden tener una presentación clínica muy, muy variable. De forma muy resumida, volvemos a recalcar, pues tenemos las mutaciones en el gen y sus reguladores, en la proteína, en el enzima y el problema genético, pues vamos a ver problemas que afectan al metabolismo de moléculas pequeñas, porque tenemos que simplificarlo, moléculas pequeñas ligadas a los carbohidratos, al metabolismo de los lípidos, de las proteínas o de los ácidos nucleicos, las reacciones fundamentalmente catabólicas de degradación de cualquiera de estas moléculas pequeñas, lo que llamamos el metabolismo intermediario, son los trastornos genéticos, los trastornos bioquímicos más importantes a la hora de pensar en metabólicas. Cuando pensamos que un paciente puede tener una enfermedad metabólica, en principio debemos pensar siempre o hacer una pregunta si puede estar alterado alguna de las rutas metabólicas asociadas al metabolismo intermediario de estas moléculas pequeñas, carbohidratos, lípidos, proteínas o ácidos nucleicos, porque son enfermedades muchas veces tratables. En otras ocasiones, las enfermedades metabólicas, como hemos adelantado, las enfermedades metabólicas hereditarias se deben a defectos genéticos que afectan a diferentes organelas, enfermedades lisosomales, mitocondrias, peroxisomas o al propio citoplasma considerado como un todo y que realmente corresponden a enfermedades de las que clásicamente hace muchos años conocíamos como enfermedades de depósito, enfermedades genéticas, enfermedades energéticas o mitocondriales que no teníamos o no disponíamos de opciones de tratamiento específico. Son enfermedades metabólico-hereditarias, pero que de alguna manera tienen diferente impacto en la salud de los pacientes y, como veremos, diferente forma de abordaje terapéutica. Lo más importante para los que hacemos errores innatos del metabolismo es reconocer aquellas situaciones que pueden estar afectando al metabolismo intermediario de esas moléculas pequeñas. En la degradación de las proteínas a diferentes grupos de aminoácidos aromáticos, aminoácidos neutros, aminoácidos, diferente tipo de aminoácidos que en su degradación tienen una ruta genética específica, que tiene una ruta metabólico específica y que de forma común pues van al final a tener un acúmulo, una liberación de amonio que tendrá que ser eliminado de alguna forma del organismo, habitualmente incorporándose al ciclo de la urea para la síntesis o producción de urea, un metabolito menos tóxico, soluble en agua que se puede eliminar por la orina. Trastornos o disfunciones en el catabolismo de los aminoácidos va a producir o puede manifestarse por un acúmulo de algunos metabolitos, entre ellos el amonio, sobre todo cuando existe un bloqueo en esta ruta, en el ciclo de la urea. El bloqueo del ciclo de la urea produce hiperamoniemias graves que pueden ser tratadas conociendo el mecanismo por el cual ocurre este proceso de degradación de aminoácidos. Pero de forma más específica, las alteraciones en la degradación de aminoácidos se van a manifestar fundamentalmente por acúmulo de metabolitos intermedios, metabolismo intermediario, ácidos orgánicos que se derivan del catabolismo de estos aminoácidos, que al final van a confluir todos en la mitocondria, en la ruta de la acetilcoenzima A, para luego incorporarse al ciclo de Krebs y acoplarse a la cadena respiratoria mitocondrial. La degradación de los aminoácidos, de alguna manera, va a ser un elemento importante en la producción de energía, pero sobre todo de metabolitos intermedios a nivel mitocondrial que van a ser clave para que el correcto funcionamiento de muchos ciclos celulares y sobre todo la cadena respiratoria mitocondrial, la parte celular en la cual
tenemos la producción de energía a partir de esta cadena de transporte de electrones. La cadena respiratoria mitocondrial acoplada al ciclo de Krebs en la degradación de los principios inmediatos de los metabolitos intermediarios, fundamentalmente en este caso ácidos orgánicos. Los hidratos de carbono, todos conocemos la degradación glicolítica, la degradación mitocondrial del piruvato acetilcoencimal para también incorporarse en ciclo de Krebs y con la producción intermedia del lactato. Y las grasas, los ácidos grasos, fundamentalmente en la beta-oxidación como elementos claves a la hora de producir energía, en la beta-oxidación mitocondrial, que también va a cumplir una acetilcoencimada y acoplarse en la cadena respiratoria mitocondrial. Vemos, por tanto, que de una forma muy simple, muy simplista, perdonadme los bioquímicos, este esquema integrado del metabolismo intermediario, la degradación de aminoácidos, glucosa, hidratos de carbono y ácidos grasos, va a condicionar el esquema general a partir del cual somos capaces de pensar en metabólico los que nos dedicamos a enfermedades metabólico-hereditarias. Un paciente, un niño, un recién nacido que estando previamente bien, que tiene un episodio agudo de alteración del nivel de conciencia, de afectación del estado general, un cuadro neurológico, hepático, cardiológico agudo, puede deberse a un proceso de intoxicación debido a un bloqueo en la degradación de alguno de estos principios inmediatos, o a veces el déficit del producto siguiente, del producto final. Y esto está muy ligado con la alimentación. La alimentación y los errores innatos del metabolismo, lógicamente, están muy ligados. Todo lo que comemos va a ser lo que se incorpora a nuestro metabolismo y, de alguna manera, si no somos capaces de degradarlo adecuadamente porque hay un defecto enzimático, tendremos un acúmulo de ese sustrato, de ese metabolito que se ha producido a partir de nuestros alimentos. Esto ya nos da una clave muy simple. Cuando un paciente tiene determinados síntomas debidos a un acúmulo de un sustrato que derivan de aspectos de alimentación y nutrición, si somos capaces de conocer qué se acumula, cómo se acumula y cuándo se acumula, tal vez podamos hacer alguna intervención modificando aspectos relacionados con la alimentación. Y eso es lo que hacemos los clínicos que tratamos a los pacientes con errores innatos del metabolismo. Si disponemos de un diagnóstico exacto, un diagnóstico correcto, somos capaces de modificar algunos aspectos ligados a la alimentación que permiten evitar que se acumule ese sustrato. Existe una producción de energía en el catabolismo que además nos condiciona una falta de un producto que también podremos tratar, que también a veces es la causa de los síntomas. En ocasiones los síntomas son debidos al acúmulo de un sustrato, enfermedades que llamamos por intoxicación y que veremos más adelante, o porque falta un producto y tendremos síntomas por un déficit y también, si lo conocemos, podemos tratarlo. Tenemos la capacidad de suplementar determinados productos que para pacientes que tienen un trastorno enzimático pueden ser productos esenciales. Es el caso del ejemplo más simple, como en la fenilcetonuria, la enfermedad que todos conocemos metabólico hereditaria que clásicamente detectamos con las pruebas del talón. El defecto en la fenilalanina hidroxilasa condiciona un aumento del sustrato, que es la fenilalanina, y un déficit del producto, que es la tirosina. Este déficit de tirosina es el que condiciona parte de los síntomas. El acúmulo del sustrato de la fenilalanina, otras partes de otros síntomas. Pues bueno, vemos que también hay un aspecto muy importante ligado a energía, errores innatos de metabolismo y energía van muy de la mano, y la participación de muchos cofactores que pueden ser cofactores que ingerimos, algunas vitaminas, o cofactores que pueden estar también genéticamente determinados. Es decir, que vemos cómo un trastorno metabólico, de forma muy simplista, se puede ver a defectos, trastornos enzimáticos de sus cofactores y estar muy ligado, relacionado con lo que son los alimentos. Evidentemente, no vamos a explicar aspectos ligados con el metabolismo, pero vemos que hay algunas enfermedades metabólicas que nosotros clínicamente identificamos que están relacionadas con la dieta. Cuando el paciente come determinados productos es cuando el paciente manifiesta determinados problemas, y en otras relacionado con el ayuno. Vemos cómo determinados aspectos metabólicos van a dar la cara con el ayuno. Por tanto, saber si la descompensación metabólica, los problemas metabólicos que presenta un paciente ocurren tras las comidas o tras un periodo libre de síntomas, puede ser determinante para pensar o sospechar un error innato del metabolismo. El efecto que tenga este problema de la dieta o este problema del ayuno va a estar ligado no solo al tipo de metabolito que se acumule, sino también va a estar ligado a el diseño metabólico que tengamos para ese tipo de ruta metabólica. En el organismo hay rutas que son más o menos importantes y realmente el déficit de una de ellas tiene poco impacto clínico. En otras ocasiones la ruta metabólica es importante y además es única. Si es única y es importante, lógicamente su trastorno, su problema va a tener un impacto grave en el organismo. Y otras veces la ruta es
es importante, la ruta es determinante, los metabolitos pueden ser muy tóxicos, pero el organismo desarrolla rutas alternativas. A mí me gusta siempre comentar entre los alumnos que nosotros tenemos rutas metabólicas bloqueadas de forma sistemática en nuestra especie. Todos tenemos un defecto en la síntesis de ácido ascórbico de vitamina C, pero realmente no tiene ningún problema porque lo hemos incorporado culturalmente a nuestra forma de vivir y ingerimos la vitamina C. Con lo cual es una ruta importante, no existen rutas alternativas, es una ruta única, pero somos capaces de suplirlo. Es un ejemplo muy claro como un trastorno, un error innato del metabolismo puede no tener ningún impacto si somos capaces de suplir el tipo de efecto hereditario. Evidentemente, esta clasificación, aunque es muy bonita y a todos nos gusta tener este tipo de esquemas, y lo entendemos cuando estudiamos bioquímica, nos cuesta a los clínicos incorporar este tipo de rutas metabólicas a nuestra práctica clínica asistencial. Evidentemente es más sencillo de lo que parece. A mí me gusta mucho este esquema en el cual podemos decir es que las rutas metabólicas, que son complejas, se parecen realmente a un mapa de metro. No tengo por qué conocer una ciudad para poder manejarme en el metro, porque las reglas de funcionamiento son siempre equivalentes o similares. Cuando existe un bloqueo en una estación, cuando existe un bloqueo en un paso enzimático, lógicamente existe un acúmulo en el paso previo y un déficit en el paso posterior. Si existe una posibilidad, una ruta alternativa, suplimos el bloqueo, y si no existe ruta alternativa, tendremos que, de alguna manera, tratar de desbloquear ese atasco. El desbloqueo del atasco a veces sabemos hacerlo y en otras no. Y probablemente con los avances genéticos a los que estamos asistiendo, la oportunidad de tener mucha más información, seamos capaces de abrir nuevas herramientas terapéuticas para pacientes con enfermedades metabólicas. Desde el punto de vista clínico tenemos que agruparlas de alguna manera y entenderlas. Entonces decimos, bueno, pues yo voy a tratar de agrupar estas 1.500 enfermedades diferentes que afectan a muchas rutas metabólicas distintas en grandes bloques para poder aplicarlo o utilizarlo en la clínica. Identificamos las enfermedades por intoxicación, a las que me he referido, que son las más sencillas. Se acumula el sustrato si hay un bloqueo, hay productos alternativos y falta producto. Tenemos también enfermedades que reconocemos como déficit energético a todos los niveles, o porque no utilizamos las grasas como fuente energética, o porque no somos capaces de tener un adecuado funcionamiento de la cadena respiratoria mitocondrial, enfermedades mitocondriales asociadas a acidosis láctica, enfermedades de la beta-oxidación de ácidos grasos o enfermedades metabólicas energéticas por no utilización adecuada de grandes moléculas como el glucógeno, que también son importantes desde el punto de vista energético. Defectos en la glicólisis, defectos en la utilización del glucógeno, en la beta-oxidación de los ácidos grasos se pueden manifestar como enfermedades de déficit energético y se manifestarán de una u otra forma en función del tipo de déficit. Y en moléculas complejas a nivel celular, pues tendremos alteraciones metabólicas ligadas al trastorno de catabolismo de moléculas complejas. El acúmulo de las moléculas complejas en moléculas más simples se puede acumular. Podemos tener o no un déficit energético o una enfermedad ligada al acúmulo. Muchas enfermedades lisosomales tienen estos mecanismos. O bien trastornos por defectos en la síntesis de moléculas complejas a partir de moléculas más sencillas. También en organelas celulares en las cuales existen defectos anabólicos. Con lo cual vemos que hay enfermedades por intoxicación o por déficit, enfermedades por déficit de energía y enfermedades de moléculas complejas. La clasificación intentamos hacerlo lo mejor posible, pero es difícil. Realmente esto no es funcional desde el punto de vista clínico. Los biomarcadores para nosotros son más importantes. Casi siempre los biomarcadores de las enfermedades del metabolismo intermediario son los trastornos en los ácidos orgánicos en orina, porque los ácidos orgánicos se eliminan por la orina. Los trastornos en la composición de aminoácidos en sangre, y eso lo vamos a ver en sangre líquida y también lo podemos ver en sangre papel, o determinados metabolismos intermediarios ligados a las acetilcarnitinas, que las podemos ver también en sangre líquida, en plasma o en papel. Para otras enfermedades más complejas tenemos que hacer estudios específicos. Si estamos sospechando un defecto de enfermedad peroxisomal, una enfermedad de organela, tendremos que buscar como biomarcadores alteraciones en el metabolismo de aquellos metabolitos que son metabolizados, valga la redundancia, en esta organela. Y vamos a hacer el estudio de los ácidos grasos de cadena muy larga, o si tenemos problemas que sospechamos ligados a la síntesis o degradación del colesterol, veremos el estudio de esteroles plasmáticos. Para los ácidos nucleicos, lógicamente, tendremos que hacer estudios ligados a análisis de purinas y pirimidinas. Para algunas enfermedades metabólicas tóxicas específicas, como galactosemia y fructosemia, buscaremos galactosa 1-fosfato o fructosa 1-fosfato. Y así seguidamente. Es decir, que hay muchos biomarcadores que se van a identificar en diferentes fluidos biológicos, sangre u orina, que van a ser marcadores o señalizan el defecto metabólico en algún lugar de la célula. Pero
Desde el punto de vista clínico, lo que hacemos es repetir lo que estábamos diciendo antes. Bueno, enfermedades por intoxicación, se acumulan metabolitos. Acumulamos metabolitos próximos a un bloqueo enzimático. Habitualmente, cuando son enfermedades por intoxicación, no están afectando al feto porque la madre estaba depurando estos metabolitos. Y aunque son enfermedades genéticas que se van a manifestar pronto en el periodo neonatal, no afectan al desarrollo fetal. Enfermedades por intoxicación en los cuales existe un periodo libre de síntomas hasta que se acumulan los tóxicos. Y el acúmulo de estos tóxicos puede llevar horas, días, semanas o años. Hay formas de enfermedades por intoxicación que debutan en la edad adulta, cuando el defecto enzimático no es muy grave y cuando el acúmulo es muy progresivo. En general, los síntomas clínicos de una enfermedad por intoxicación son de intoxicación aguda persistente, aguda intermitente o crónicos. A veces se producen, por culpa de esta intoxicación, una degeneración progresiva. Y casi siempre hay un desencadenante que podemos identificar. El ayuno para una cirugía, el ayuno en el contexto de unos vómitos, el ayuno más el catabolismo en el contexto de una gastroenteritis aguda, la ingesta, el empacho por una cantidad inapropiada de alimentos que para él pueden ser tóxicos. Y este es el ejemplo más característico de la enfermedad que habíamos comentado, la fenilcetonuria. La ingesta aumentada de fenilalanina se acumula, se producen determinados metabolitos intermediarios derivados de los fenilpirúvicos y tenemos un déficit del producto final, la tirosina. Una enfermedad característica por intoxicación crónica progresiva. Vamos a ser capaces de detectar los síntomas cuando el paciente es mayor. O un déficit por la tirosina, como hemos comentado. Son muchos los errores congénitos del metabolismo, pero en este grupo fundamentalmente las alteraciones ligadas al metabolismo de los aminoácidos, ciclo de la urea, acidurías orgánicas, algunas enfermedades por intoxicación de azúcares, la fructosemia y la galactosemia y algunas enfermedades del metabolismo de purinas y pirimidinas. En el grupo 2, las moléculas complejas, aquí vemos un niño con una facies tosca, hurleroide, por una enfermedad progresiva de acúmulo progresivo desde el momento del nacimiento de determinados metabolitos de moléculas complejas. Son glicosaminoglicanos que se afectan a la matriz extracelular, que afectan a la facies y que el niño tiene facies característica progresivamente cada vez más llamativa. Y además con daños neurológicos, alteraciones oculares, alteraciones cardíacas, alteraciones respiratorias y sobre todo musculoesqueléticas. Son enfermedades de moléculas complejas que afectan o dependen de alteraciones en organelas. En general son defectos del catabolismo que acumulan moléculas, esfingolípidos, mucopolisacáridos, muchas moléculas complejas lipídicas, glicídicas y proteicas que de alguna manera van a modificar o van a alterar el tráfico celular y que de alguna manera van a producir una sintomatología clínica muy variada. En este grupo metemos todo aquello que no sabemos clasificar. También metemos los defectos en la síntesis de moléculas muy complejas como los neurotransmisores o los defectos congénitos de glucosilación, defectos de la síntesis de ácidos biliares, etc. Introducimos en este grupo aquello que depende de organelas fundamentalmente. Y en el metabolismo energético, ya lo hemos adelantado, niños que tienen hipotonías, déficit energéticos que se manifiestan en ayuno o tras comida, en el contexto o no de una acidosis láctica, en el cual vemos que existe un daño energético por una disfunción mitocondrial, pero también en los trastornos de la beta-oxidación, también en algunos problemas ligados a enfermedades del metabolismo de los ácidos grasos, glucogenosis, que tiene un efecto mixto de acúmulo y de fin energético, y también el transporte de moléculas energéticas que hace unos años no conocíamos y que ahora vemos que no son tan extrañas. Vemos como los defectos de transportadores de glucosa, por ejemplo, en el sistema nervioso central. El efecto específico de ese transportador condiciona un déficit energético de un órgano específico. Defectos de GLUT1 que de alguna manera se manifiestan por un déficit de glucosa a nivel cerebral, cuando a nivel plasmático sistémico la glucosa puede ser normal. Y son enfermedades que pueden ser progresivas. Algunas de ellas son tratables. El defecto de GLUT1 utilizando tratamientos ligados o asociados a la dieta cetogénica. En los transportes mitocondriales, algunos los rescatamos si damos algunos cofactores, como puede ser el ácido lipoico, coenzima Q10, a veces modificando el tipo de sustratos. Hemos hablado de lo que eran los defectos de beta-oxidación, hemos hablado de enfermedades de nombres raros, pero ahora vamos a hablar de algo mucho más sencillo, medicina preventiva. Medicina preventiva de los errores innatos del metabolismo. ¿Somos capaces de prevenir el daño asociado a una enfermedad metabólica? Pues para muchas sí, siempre y cuando las detectemos antes de que se produzca daño.
y por eso nosotros hemos incorporado en enfermedades genéticas que están presentes desde el comienzo biológico, desde el momento de la fecundación del embrión o por mutaciones adquiridas a lo largo del desarrollo embrionario, aparece una mutación que va a condicionar un defecto metabólico bioquímico que se manifestará a las horas, días, años del nacimiento, en función de un cuadro de intoxicación o déficit energético. Y nosotros lo diagnosticaremos más o menos tarde en función de nuestro índice o elevado índice de sospecha. Y el resultado será que a veces fallecen y lo etiquetábamos de fallece de una sepsis o realmente somos capaces de tratarlo. Pues bien, con la prevención primaria lo que hacemos es evitar que se forme este embrión con este problema a partir de una asesoría genética con un diagnóstico genético conocido, pero nosotros somos capaces a veces de adelantar el diagnóstico en el tiempo mediante programas de detección, prevención secundaria como es el cribado del recién nacido. Somos capaces de investigar en el recién nacido la presencia de metabolitos. Son programas de salud pública que identifican presintomáticamente las enfermedades y es uno de los mayores éxitos de la medicina. Uno de los mayores éxitos de la medicina son las vacunaciones, otro gran éxito son la antisepsia, los antibióticos y otro éxito son los programas de prevención. La detección de un niño antes de que se haya producido un daño nos permite establecer una medida terapéutica que puede suponer una mejora de la calidad de vida o incluso evitar un fallecimiento precoz y en muchas ocasiones que el paciente tenga un desarrollo absolutamente normal. El número de trastornos que se benefician de este tipo de programas pues está en aumento. Pero bueno, comentar que seguimos con algún tipo de disfunción en muchas regiones europeas a la hora, y como luego comentaremos, a la hora de diseñar este tipo de paneles. ¿Cuántas enfermedades se incorporan desde que se empezaron los programas de cribado a finales de los años 70 del siglo pasado? En Cantabria empezamos en el año 78 a hacer los programas de cribado universales para todo el área de Cantabria y Castilla y León. Y en algunas regiones han incorporado el programa a la detección de las inmunodeficiencias. Esta es la fotografía que más me gusta presentar, cómo dos niños con una enfermedad metabólica, hermanos, con el mismo trastorno genético, tienen diferente curso clínico en función de que se hayan identificado en el momento de que se haya producido el daño o antes de que se produzca el daño. El daño neurológico que presenta este niño, que se estudió en su día y se identifica que se debe a una idiocia fenilpirúvica o una enfermedad metabólico hereditaria porque acumula determinados metabolitos, si su hermana lo padece, podemos hacer una dieta y evitar el daño. Una fotografía antigua, pero que demuestra claramente cómo dos hermanos con el mismo problema genético tienen diferente evolución o pronóstico en función del momento en el que se detecta y se inicia el tratamiento. La cobertura de las enfermedades metabólicas que detectamos en la gota de sangre de papel es variable en las diferentes regiones europeas, de 7 a 30 enfermedades en España. Hay regiones como Galicia, Andalucía o Cataluña que llegan a detectar 25 o 30 enfermedades metabólico-hereditarias. Otras regiones como Cantabria en las cuales nos limitamos a detectar aquellas enfermedades que están incluidas en la cartera básica de salud. Existen nombres endemoniados para muchos de vosotros, pero que realmente son enfermedades potencialmente tratables. Existen una serie de enfermedades que detectadas antes de que se produzca el daño pueden ser tratadas con un pronóstico excelente. Evidentemente, y esto era un guiño, igual que hizo ayer el doctor Riancho, un guiño a los países de Ucrania para ver cómo la uniformidad de los criterios europeos es una de las señales de coherencia más importantes que existen. Aquí son cómo los países europeos reportan sus enfermedades metabólico-hereditarias a un consorcio europeo desde el inicio de los programas de cribado. En España desde los años 60 o 70, igual que gran parte de Europa, pero hay regiones más que se incorporaron más tarde a los programas de cribado, como Italia o Portugal, y algunas pues, relacionadas con el momento de su independencia, como puede ser Ucrania. Algunos otros países como Rusia pues, tenían una incorporación a los programas de cribado anteriores, y algunas otras repúblicas pues, un poquito más tardía. Pero esto es algo que es importante. Este mapa debería ser uniforme en cuanto al número de enfermedades que incorporamos en los programas de cribado y el momento de incorporación de los mismos. ¿Y por qué se expanden los cribados? Porque sabemos más, porque tenemos tecnología, porque vemos que es rentable. En el cribado neonatal podemos incorporar muchas enfermedades de aminoácidos, ácidos grasos y ácidos orgánicos y tener claro que todos los recién nacidos y casi todos los niños que han nacido en nuestro país ya se han sometido a un estudio metabólico. La muestra de gota de sangre en el papel es un estudio metabólico que permite diagnosticar muchas enfermedades metabólicas. Y esta medicina es personalizada si tenemos un diagnóstico exacto, porque con un diagnóstico exacto somos capaces de tratar quitando aquello que le sobra, dando aquello que le falta y disminuyendo el producto endógeno. Y a veces
con terapias con cofactores enzimáticos, vitaminas a dosis farmacológicas que rescatan parte de la función de algunos enzimas. ¿Y por qué? Porque probablemente algunos enzimas, la mutación afecta a la zona catalítica y una molécula, dosis elevadas, determinadas moléculas pequeñas tienen un efecto chaperona y rescatan parte de la función. Y podemos, con estas moléculas chaperonas, iniciar opciones de tratamiento o de enzimático para muchas enfermedades metabólicas. Pero para eso tenemos que ser capaces de diagnosticar esta medicina que también es predictiva. Tenemos que diagnosticar desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista tisular o biológico, en el cual a partir de los estudios en tejidos, biopsias, inmunohistoquímicas, hacemos un estudio proteómico o a partir directamente de estudios genéticos. Porque las enfermedades metabólicas hereditarias son trastornos genéticos y podemos leerlas a nivel de la clínica, de las proteínas, de los tejidos, biología celular o a partir del DNA. Este sería el esquema clásico de diagnóstico de la enfermedad metabólica, desde los análisis clínicos, de las características clínicas. Antes hacíamos análisis metabólicos y durante los primeros años de este siglo todavía hacíamos estudio de proteínas alteradas, biopsia de órgano, estudio de proteínas, para luego hacer estudios bioquímicos o estudios genéticos. Este es el diagnóstico clásico de las enfermedades metabólicas. Pero habrá que pensar clínicamente, o bien por los antecedentes, la historia clínica sigue siendo importante, la consanguinidad. La mayoría de las enfermedades metabólico-hereditarias son autosómicos recesivas. Algunas de ellas son mutaciones de novo, pero habitualmente son enfermedades hereditarias, autosómicos recesivas. Algunas también son ligadas al X y son importantes, es importante detectarlo haciendo un pedigrí, haciendo un árbol genealógico. En general, este árbol genealógico debe incorporar no solo a aquellos pacientes con diagnóstico, sino sujetos, miembros de la familia con muertes de causa inexplicada. A veces el obstetra ya lo sospecha cuando la madre tiene un síndrome de HELLP, un hígado graso agudo durante el embarazo, que a veces se asocia con el riesgo de tener un feto con un defecto de la beta-oxidación de ácidos grasos de cadena larga. El programa de cribado neonatal que hemos comentado por la incorporación de técnicas que permiten el diagnóstico de muchos metabolitos simultáneos y el diagnóstico de muchas enfermedades metabólicas. O por la clínica, una urgencia metabólica en un niño que tiene una clínica intermitente de toxicidad, una clínica en el periodo neonatal de letargia o determinados algoritmos clínicos que manejamos habitualmente en el seguimiento de nuestros pacientes, ese paciente que tiene síntomas neurosensoriales que siempre se pueden explicar por una enfermedad metabólica, hepatorrenales, cardíacos, etc. Es decir, que la clínica juega un papel fundamental. Considerando aspectos tan básicos como a qué edad empezaron los síntomas, cómo evoluciona, está relacionado con el ayuno, huele de forma característica. Los ácidos orgánicos son muy volátiles. Los niños con acidemias orgánicas huelen de forma característica. Algunas aminoacidopatías se transforman en ácidos particulares y el niño huele a ratón, a orina de ratón, o huele a coles cocidas, o huele a cosas muy particulares que tenemos que ser capaces de interpretar. Existen a veces compromisos de órganos que no parece que tuvieran que ver con el daño inicial, neurológico o hepatorrenal, porque también tienen anomalías oculares afectando la retina, afectando a la cámara anterior del ojo, afectaciones osteoarticulares, como hemos comentado en las enfermedades lisosomales, porque hay acúmulo de sustancias, daño en la matriz transcelular, glicosaminoglicanos que producen rigidez, disminución de la movilidad, etc. Y las presentaciones, pues bueno, desde un trastorno del movimiento de un transportador de GLUT1, una miopatía por un defecto de la beta-oxidación o una anomalía del comportamiento psiquiátrico en un paciente con una homocistinuria, además de las encefalopatías agudas o crónicas. El problema es que el diagnóstico definitivo es complejo. El manejo de las muestras de las enfermedades metabólicas no es sencillo. A veces hay que enviar las muestras a otro centro para que nos haga un perfil de aminoácidos o ácidos orgánicos que, como hemos comentado, son volátiles, con lo cual habrá que enviarlos congelados en nieve carbónica. Podemos hacer estudios en gota de papel, que simplifican mucho las cosas. Podemos hacer envíos de sangre, plasma o suero o estudios de DNA. Las determinaciones analíticas que nos hacen sospechar la enfermedad metabólica son sencillas. Tenemos que descartar problemas bioquímicos básicos en bioquímica básica y, si no sabemos lo que ocurre, guardar una muestra de sangre y orina para hacer estudios posteriores, para buscar en ese fluido si hay algún acúmulo de un tóxico o un déficit de alguna molécula. Y los estudios genéticos, pues hace unos años pensábamos que era importante mirarlos para definir la naturaleza del DNA, del defecto en el DNA, pero ahora no decimos que sí, que era importante, ahora decimos que es imprescindible. Es imprescindible para la confirmación clínica, para hacer el asesoramiento genético, porque podemos ofrecer un diagnóstico prenatal o preimplantacional, pero sobre todo porque tenemos que conocer la patogenia o fisiopatología de la enfermedad. Determinadas variantes patogénicas que afectan a una región codificante pueden estar produciendo un déficit enzimático o a veces una ganancia de función.
Las variantes pueden producir diferentes tipos de problemas. La variante puede estar alterando el splicing, lugares de corte y unión del RNA que de alguna manera se van a manifestar en unas condiciones u otras. Estos trastornos de splicing pueden tener diferente aproximación que aquellos que tienen una variante patogénica en una región codificante. Y luego tenemos otras mutaciones que lo que van a producir es cambios en el promotor, cambios en las regiones de tripletes que van a cambiar fundamentalmente la dosis génica y lo que tenemos es un enzima que funciona bien pero en cantidad inapropiada. Y tenemos que ser capaces, como en otras áreas de la medicina se ha comentado estos días, de identificar el tipo de variante. Las variantes pueden ser claramente patogénicas, sencillo, probablemente patogénica, pero muchas veces estaremos ante variantes de significado incierto. Pues bien, para las enfermedades metabólico-hereditarias tenemos la gran ventaja de tener marcadores muy fuertes. Los marcadores fuertes son los trastornos bioquímicos. Cuando un paciente tiene una enfermedad metabólica compatible con un trastorno bioquímico, con un trastorno genético que afecta a una ruta específica de ese mapa metabólico del que hemos hablado, tenemos un fenotipo clínico muy potente o un fenotipo bioquímico muy potente. Es decir, tenemos unos datos clínicos que tendremos que transformar en un fenotipo con la nomenclatura del código HPO, porque tenemos que ser capaces de utilizar siempre las mismas palabras para definir los mismos signos o síntomas, y a partir de esos síntomas y ese elevado índice de sospecha haremos un estudio metabolómico a partir con las técnicas que sean necesarias, o unos ácidos orgánicos, o un estudio de aminoácidos, o todo un panel básico para reconocer aspectos metabolómicos ligados a ese fenotipo clínico. Una vez que conocemos ese fenotipo bioquímico, tendremos que hacer estudios genéticos. Pero también podemos hacer estudios genéticos desde el principio haciendo programas de cribado, paneles de cribado, exomas clínicos derivados a enfermedades metabólicas. O el estudio de familiares, portadores, hermanos, padres, hijos, a partir de un caso índice en el que hemos sospechado una enfermedad metabólica hereditaria. Evidentemente, toda la sistemática de identificación de los pacientes de riesgo requieren la elaboración de un consentimiento informado, obtener las muestras, hacer un informe clínico adecuado y hacer un asesoramiento correcto. Porque esto estamos hablando de medicina de precisión. Medicina de precisión que implica prevención, tratamiento sintomático y tratamiento personalizado. Vemos que los errores innatos del metabolismo son realmente los que definen lo que es la medicina de precisión, fenotipos clínicos y bioquímicos muy potentes asociados a una historia clínica familiar y asociado a una serie de estudios genéticos que tenemos que ser capaces de interpretar. La estrategia de los estudios genéticos que usamos, pues lógicamente, si sospechamos una fenilcetonuria, haremos un análisis de un gen o hacíamos el análisis de un gen hasta que nos hemos dado cuenta que hay formas de fenilcetonuria que no se deben a un trastorno clásico de fenilalanina hidroxilasa, sino que se deben a defectos de cofactores o otro tipo de genes. Es decir, que tenemos que hacer análisis de un gen cuando la heterogeneidad genética sea mínima, pero es algo que nos estamos llevando sorpresas. Cuando los datos bioquímicos nos sugieren que de forma absoluta va a ser este trastorno porque es una ruta única, pues es probable que el análisis de un gen nos permita responder a ese tipo de pregunta, pero cada vez menos, porque muchas veces nos encontramos con trastornos que no sabemos explicar. Entonces nos iremos a paneles de genes o a un exoma clínico. Un exoma clínico cuando estamos hablando de heterogeneidad genética, cuando diferentes genes producen la misma enfermedad. Diferentes mutaciones pueden manifestar el mismo fenotipo bioquímico. A veces nos puede costar en determinadas fases iniciales diferenciar una acidemia propiónica de una metilmalónica, o podemos tener alguna dificultad en diferenciar algunos trastornos que lo que vemos son metabolitos intermediarios ligados a un problema de Krebs o de la cadena respiratoria. Cuando los fenotipos clínicos se solapan, el paciente solo tiene una regresión neurológica, tiene una disfunción hepática. Cuando tienen manifestaciones muy inespecíficas, como una epilepsia, pues tendremos que estar haciendo paneles de exomas de genes que pueden de alguna manera condicionar ese fenotipo clínico o hacer un exoma clínico o un exomatrio. Y aunque aquí pone de investigación, el exoma completo cada vez es más, tiene más validez clínica, aunque todavía tenemos que saber manejarlo, y el genoma cuando tenemos heterogeneidad extrema o tenemos fenotipos que no sabemos interpretar. Pero nosotros, para todo error innato del metabolismo, tenemos que ser capaces de identificar dónde está el defecto genético. Bien como un estudio genético que entra dentro del estudio clínico del paciente, o bien con un estudio genético que traspasa las barreras de lo que es la práctica clínica para
para identificar el problema clínico de este paciente. Es un fenotipo clínico y bioquímico tan potente que tenemos que ser capaces de explicar siempre cuál es la causa y romper la barrera de lo que es la clínica y adentrándonos en el mundo de la investigación genómica o genética para explicar ese fenotipo bioquímico que hemos identificado. Y en medicina, en los errores innatos y metabolismo, somos capaces de reclasificar variantes porque tenemos la posibilidad de hacer ensayos de genómica funcional, no solo desde la biopsia, no solo desde estudios funcionales celulares, sino desde la metabolómica, transcriptómica y proteómica, que nos permite hacer sospecha del defecto, a qué nivel está. Podemos hacer también, lógicamente, estudios de inmunofluorescencia, localización subcelular de las organelas que pueden estar más o menos afectadas. Los errores innatos del metabolismo nos permiten acercarnos rápidamente a los ensayos de genómica funcional más que en otro tipo de enfermedades más complejas. A veces porque tenemos acceso a muestras biológicas sencillas, que puede ser la sangre o una biopsia de piel o una biopsia hepática, etc. Somos capaces de detectar disomías uniparentales en enfermedades autosómico recesivas, como los defectos congénitos de glicosilación. Estas semanas hemos diagnosticado a un paciente con este tipo de trastornos en colaboración con la unidad de genética molecular, con Ana Isabel. La verdad es que pensar en que seamos capaces de diagnosticar una disomía parental hace unos años nos parecía ciencia ficción y a día de hoy somos capaces de explicarlo porque tenemos un paciente con un fenotipo clínico, un paciente que tiene un fenotipo bioquímico y en el cual tenemos que encontrar una causa genética. Los biomarcadores siguen siendo importantes o importantísimos. Biomarcadores que nos permiten unir la clínica con las variantes genéticas. Nos permiten diagnosticar biomarcadores bioquímicos, proteicos, evaluar la gravedad, predecir la progresión y sobre todo monitorizar la respuesta. Porque no nos olvidemos que los errores innatos de metabolismo son la parte más avanzada de lo que son las medicinas ómicas en la aplicación clínica. Las otras medicinas ómicas, muchas de ellas todavía están en fases de investigación. Podemos incorporar estrategias de análisis del RNA a partir de una biopsia hepática en muchas alteraciones enzimáticas, o podemos hacer estudios de RNA de expresión en sangre periférica o en tejidos de piel. Realmente durante los últimos años hemos dejado de hacer biopsias a los pacientes porque el estudio genético nos permitía explicar casi todo lo que nos encontrábamos, pero cada vez más la capacidad diagnóstica y tecnológica de detección de determinados metabolitos, la metabolómica no dirigida, nos está abriendo otros caminos y tenemos que de nuevo retomar la posibilidad de hacer estudios de RNA. Vemos que algunas enfermedades, nosotros tenemos pacientes con defectos de CBLC, tenemos varios pacientes en nuestra comunidad, pues algunos de ellos pueden manifestar trastornos o defectos de metilación o los defectos en las regiones de promotores de pacientes que claramente tienen una hiperhemonemia compatible con un defecto del ciclo de la urea, en los cuales no identificamos una mutación en la zona codificante. Antes de incorporar un genoma, a veces hay que plantearse la posibilidad de hacer un estudio de expresión RNA. Por lo cual existen nuevos abordajes en los cuales tenemos que casar directamente lo que es el estudio genético con la bioinformática, con los estudios bioquímicos. Desde la genética somos capaces de hacer un diagnóstico diferencial basado en la historia clínica y en la parte bioquímica, y podemos hacerlo directamente desde la base genética, pero es una medicina integrada. Los errores innatos de metabolismo integramos la clínica, la bioquímica y la genética. El exoma y el estudio metabolómico dirigido o no dirigido, junto con un fenotipado correcto que llamamos deep phenotyping, pero es lo que viene siendo una buena historia clínica que incluye fenotipo clínico, genotipos, fenotipos funcionales, medicinas de sistemas, y en los próximos años tendremos que incorporar elementos de Big Data. Lo que tiene de apasionante esta medicina de precisión o medicina predictiva es que, bueno, pues vamos a ser capaces de dar respuesta a muchos pacientes. Y ya esta es mi última diapositiva antes de las conclusiones. Algunos de los programas que se proponen y que ya están en marcha, promovidos desde el CEDEM y el San Juan de Dios de Barcelona, en colaboración con Ciberer y la Fundación Ramón Araces, han puesto en marcha el doctor Palau y la doctora Belén Pérez, un proyecto de cribado neonatal genético que se llama GenNatal, en el cual se tratan de abordar todos los desafíos, no solo técnicos, sino también médicos, éticos y sociales, que supone la incorporación de la secuenciación genómica en la atención de un paciente. Somos capaces ya de estudiar qué impacto y cómo manejar el diagnóstico genético de enfermedades que todavía no se han manifestado.
Lógicamente esto tiene muchos matices, es difícil de incorporar sin haber hecho un debate previo, sin identificar los aspectos claros desde el punto de vista éticos y sociales. Y bueno, pues este estudio genatal pues, se ha iniciado el año pasado. Realmente lo que hacen es, a partir de muestras de sangre seca de recién nacidos que han sido perfectamente identificados y sus familias asesoradas, población de son mujeres que todavía no han dado a luz y sus recién nacidos, se extrae el DNA y se hace una secuenciación del exoma completo para interpretar o leer más de 3.000 genes seleccionados que son enfermedades graves sobre las cuales podemos hacer una acción terapéutica y con elevada penetrancia para evitar problemas ligados a la interpretación de ese tipo de problemas. Se hace un seguimiento específico y se evaluará cuando finalice este proyecto para ver si somos capaces de implantar este tipo de tecnologías genómicas en lo que es la detección precoz de enfermedades tratables. Es un reto más que se abre y se inicia desde los errores innatos del metabolismo que tenemos o agrupamos las personas que se dedican a trabajar en el cribado del recién nacido. Y hasta la última diapositiva, pues bueno, comentar de forma resumen que la causa genética de un error innato del metabolismo, aunque sean enfermedades con un fenotipo muy claro, un fenotipo clínico muy potente, la causa genética es indispensable. Durante muchos años no fue necesario diagnosticar las mutaciones de la fenilalanina hidroxilasa en los pacientes con fenilcetonuria porque el fenotipo era evidente casi siempre. Pero tenemos que hacer un consejo genético, tenemos que identificar la posibilidad de respuesta a cofactores, elementos de respuesta que antes no conocíamos o formas raras de enfermedades raras que de alguna manera tienen otro pronóstico. Para avanzar en la medicina predictiva y personalizada tenemos que buscar la causa genética. Los estudios genéticos nos permiten confirmar la enfermedad, asesorar y establecer los tratamientos preventivos adecuados. El número de genes que podemos mirar cada vez son más, el desarrollo bioinformático sigue siendo muy importante, son pruebas poco invasivas y podemos ser capaces de estudiar con pruebas muy poco invasivas la funcionalidad de algunas mutaciones. Evidentemente, estos estudios funcionales entran dentro de lo que es la investigación, pero es una investigación muy translacional y muy clínica. Todos los que seguimos pacientes con errores innatos del metabolismo tenemos la capacidad de ofertar muestras de pacientes en los cuales un estudio funcional permite el diagnóstico o el estudio de algunas regiones genéticas que hasta ahora no están bien estudiadas. Y bueno, comentar por último que la estrategia diagnóstica de los errores innatos del metabolismo realmente lo que nos llevan es a una cohesión entre lo que es la unión entre clínicos, bioquímicos y genéticos, que realmente esto es lo que la razón de ser de nuestra sociedad científica de errores innatos del metabolismo. Nos juntamos clínicos, bioquímicos y genéticos porque tenemos claro que es la punta de lanza de la medicina personalizada, la medicina avanzada, la medicina de precisión y que lógicamente pues lleva de la mano una modificación en las estrategias diagnósticas de este tipo de patologías. Y nada más, muchas gracias. Gracias, Domingo. Pasar a las preguntas, que hay unas cuantas. Francisco Sánchez viene a preguntar algo que has comentado yo creo que en la última diapositiva. El porcentaje de casos que tienen buses dentro de las metabolopatías y qué haces con esos casos de una bus. Bueno, yo me dedico a las enfermedades raras y realmente cuando estamos hablando de una enfermedad metabólica lo tenemos más fácil. En general el fenotipo es tan fuerte que si yo sospecho una fenilcetonuria porque tengo un acúmulo de fenilalanina y tiene una respuesta favorable a la dieta, tengo claro que ahí está la ruta metabólica, un bus probablemente yo lo pueda transformar en una mutación probablemente patogénica. Si realmente, porque tengo un fenotipo muy fuerte. Cuando trato de otro tipo de enfermedades ya no es tan sencillo. Pero ya no hablo de enfermedades metabólicas, hablamos de enfermedades raras. Es decir, si no hay un marcador fuerte bioquímico, si no hay un fenotipo clínico y bioquímico al cual yo pueda asociar este bus, tendré que hacer un estudio funcional. Nosotros en España tenemos la suerte que hay centros muy avanzados, fundamentalmente el CEDEN de Barcelona o Bioquímica Clínica de Barcelona, que recogen este tipo de guantes y
lo incorporan a sus proyectos de investigación. Son 2 centros de referencia a nivel europeo que son capaces de hacer estudios funcionales para muchas de estas patologías. A veces es cierto que la respuesta viene 10 años después de que hayamos hecho la solicitud genética. A veces la respuesta la tenemos después de que el paciente hayamos tenido que tomar decisiones clínicas sin tener la respuesta correcta. Pero bueno, en errores innatos del metabolismo contamos con centros expertos a nivel europeo. Estamos trabajando en red, los pacientes con enfermedades metabólicas trabajamos todos en red y realmente para todas las enfermedades metabólicas hay grupos que estudian las mutaciones para ver exactamente el estudio funcional. A veces se hacen estudios funcionales induciendo mutaciones. Hay modelos de estudio de muchas enfermedades mitocondriales, modelos de estudio de muchas acidemias orgánicas, modelos de estudio de todas las enfermedades metabólicas y realmente nos aceptan siempre el estudio a nivel europeo. A nivel del hospital, evidentemente no lo vamos a hacer. Nosotros nos quedamos con nuestra parte clínica y es bastante lo que podemos hacer con las aproximaciones genéticas o genómicas. Yo, Crespo, hace referencia pues, a la diferencia que hay en el número de enfermedades que cada comunidad incluye en el cribado neonatal. Y dice, ¿en qué medida esta falta de unificación de las administraciones autonómicas afecta a la detección precoz de enfermedades metabólicas en recién nacidos y su posible empeoramiento? Bueno, esto ya lo hemos comentado. Esto es importante. Nosotros aquí en Vallecilla tenemos pacientes con un daño neurológico grave porque sus enfermedades no se detectaron en el periodo neonatal, porque no entra dentro del programa obligatorio. Son poco frecuentes, pero afecta de una forma significativa. Tener una aciduria glutárica tipo 1 y detectarla antes de que tenga una crisis glutárica es totalmente diferente respecto a detectarla posteriormente. Lo que ocurre es que en España, lógicamente, pues existe un ministerio que marca unas pautas y las comunidades autónomas, dependiendo de la organización y el endeudamiento que tengan, tienen que seguir esas pautas o recomendaciones. Porque evidentemente cuando el dinero se dedica al cribado del recién nacido, no se dedica al cribado de mama. Y cuando se dedica al cribado de mama, no se dedica al cribado de colon. En principio existe una cierta coherencia científica desde mi punto de vista que obligaría a que todas las enfermedades tratables de alguna manera fueran identificables, pero eso es un criterio que tenemos los que nos dedicamos a estas enfermedades y aquellos que tienen otros criterios económicos pues no lo son. Estamos peleando para que a nivel europeo haya un cribado uniforme, pero no existe así. En España hay una variabilidad grande entre comunidades, pero en Europa también existe una variabilidad grande entre regiones. Y España en general en errores innatos del metabolismo está bien posicionada desde el punto de vista clínico. Desde el punto de vista de cribado sorprende la heterogeneidad, lo heterogéneo que es entre las diferentes comunidades autónomas. Ahora mismo son 7, se han ampliado a 3 más en los últimos meses. Se incorporan la homocistinuria, la orina con olor a jarabe de arce y la biotinidasa, además de la hiperplasia suprarrenal congénita. De tal manera que estaremos con 10 enfermedades, algunas metabólicas, endocrino metabólicas, sordera congénita, etc. Cisco Sánchez pregunta si las mutaciones hipomorfas pueden complicar el diagnóstico de precisión en homocigosis o en heterocigosis compuesta. Bueno, la verdad es que evidentemente el tipo de mutaciones nos lo complica y nosotros tendremos que hacer en un paciente cuya mutación no seamos capaces de explicar un estudio funcional, es lo que hemos comentado antes. Igual que las regiones, cuando afectan a algunas regiones intrónicas o unas regiones reguladoras que no somos capaces de identificar el efecto patogénico que tienen. Pero bueno, en los errores innatos del metabolismo lo tenemos mucho más fácil que en otro tipo de enfermedades raras ligadas al desarrollo, porque aquí tenemos marcadores bioquímicos y estudios funcionales accesibles. Por eso comentábamos lo importante que era el desarrollo de este área de la medicina, porque es probablemente una de las puntas de lanza. Y porque muchas veces, detectándolo pronto, el daño bioquímico, somos capaces de rescatar la función. Comenta Francisco que en Reino Unido se están planteando sustituir la prueba del talón por NGS. Exacto, es lo que he presentado aquí con el estudio gennatal. Técnicamente es posible, de hecho se puede hacer una ultrasecuenciación en pocas horas en un paciente crítico con mutaciones muy definidas. Se puede hacer el exoma, este estudio de exoma en gota de sangre de papel de 3000
200 enfermedades y responder en un tiempo adecuado, que sea clínicamente relevante, de tal manera que podríamos hacerlo. ¿Por qué requiere valorar aspectos no técnicos ni aspectos médicos o genéticos? Porque tenemos que ser capaces de ver cómo impacta las mutaciones de significado incierto en algunos pacientes, cómo impacta el seguimiento de un paciente que tiene una mutación genética pero que nunca, no sabemos si hubiera hecho o no la enfermedad, no sabemos cuándo va a hacer la enfermedad. Si yo tengo una mutación de una enfermedad lisosomal, una mutación patogénica, y la enfermedad va a debutar a los 30 o 40 años, ¿es correcto que me lo indiquen cuando nazco? En el momento del nacimiento, perdón. ¿Quién me lo informa? ¿Me hace un seguimiento los mismos clínicos que tienden a sobretratar? ¿O me hace el seguimiento a alguien que no está contaminado por la clínica? Si yo veo pacientes con enfermedad de Gaucher que están muy enfermos, en cuanto veo una mutación patogénica de Gaucher, al paciente lo trato. Pero si lo ve una persona que de forma no está acostumbrada a ver estos pacientes, no conoce el alcance de la enfermedad e identifica que tengo una mutación patogénica, pero en este momento el paciente está sano y es una enfermedad que puede dar la cara a partir de la tercera o cuarta década de la vida, a lo mejor decide esperar. Entonces, esos son aspectos que tenemos que evaluar, porque eso no es gratis. No es gratis el seguimiento clínico de los pacientes y el impacto que supone para unos padres el que le digas que ese niño tiene una enfermedad genética. Es decir, que todos son aspectos que hay que discutir y bueno, en Reino Unido están, igual que nosotros, debatiendo este aspecto. En Reino Unido y en España se está debatiendo utilizar NGS en el cribado del recién nacido. Pero todavía estamos debatiendo el número de enfermedades que incorporamos con problemas bioquímicos, con lo cual es como si hubiera dos velocidades. Por un lado, la tecnología y la genómica nos permite debatir esto y por otro lado, seguimos discutiendo si la tirosinemia tipo 1 es una enfermedad tratable, se debe incorporar o no. Por coherencia, habría que incorporarla hace ya mucho tiempo. Sergio Crespo comenta algo que yo creo que ya has aclarado, pero si quieres hacer algún comentario sobre su pregunta. Si hay enfermedades metabólicas que no se detecten por NGS, entiendo, pero sí por marcadores bioquímicos. Exacto. Cuando nosotros, si nosotros tenemos un paciente que en el cribado, que en un estudio bioquímico identificamos determinados marcadores, el hecho de no encontrar unas mutaciones no quiere decir que no tengamos que actuar. Nosotros, por eso hablaba de la importancia que tiene la genómica, pero la importancia que tiene la clínica y la importancia que tiene la bioquímica o la biología celular. Si yo tengo un paciente que tiene determinados síntomas y acúmulo de determinados metabolitos, evidentemente tengo que actuar con esos criterios. Por eso todavía utilizamos la clasificación fisiopatológica y presentación clínica, a pesar de que no encontremos mutaciones, porque luego es probable que aparezcan algunos trastornos genéticos no conocidos o no reconocidos en el momento actual. La epigenómica juega un papel muy importante en algunos grupos de enfermedades metabólico-hereditarias. Probablemente el programming, el proceso de programación metabólica, sea determinante para muchos aspectos en los cuales la epigenómica tiene mucho que decir. No hay más preguntas. Yo lo que quería a ver qué opinión te merece algo que ya comentamos con Ángel Carracedo. Están saliendo cada vez más artículos en revistas de mucho impacto de las secuenciaciones ultrarrápidas de los genomas, aplicadas sobre todo en pediatría. Con clínicos muy concisos, muy claros, ¿no? El niño grave, en donde una decisión o una alteración genética puede tomar o obligar a una decisión terapéutica distinta de si no tuviera ese fondo genético. Ponen incluso el caso, creo recordar, de un niño de 13 años con una miocarditis que puede ser debida pues, a una infección vírica o otro tipo de estrés o un defecto genético, y la aproximación terapéutica es completamente distinta. En el caso de un defecto genético obliga a un trasplante de corazón. Son aproximaciones genéticas con NGS, con una tecnología distinta a la que utilizamos habitualmente, pero que te permite pues, un informe en cuestión de horas o en cuestión de un día para otro. Evidentemente no se puede generalizar, aunque esa sea la tendencia, todavía tardaremos un tiempo en que eso lo podamos tener accesible a todo tipo de patología genética, pero la pregunta es, en el campo pediátrico y en ese entorno clínico concreto del niño grave que necesita un diagnóstico de precisión,
si tú estas aproximaciones con todos el hándicap que tiene y todos los déficits que tiene, porque es que prácticamente no hay tiempo a hacer una revisión bibliográfica y de bases de datos adecuada. Es cuestión de ir a saco a ver si encuentras algo en el genoma. Si esta lo consideras adecuado en el momento actual. Bueno, la pregunta es el debate por excelencia y me parece súper interesante. Vamos a ver, si somos capaces de ponerlo en su sitio, yo estoy totalmente de acuerdo, porque a veces en un paciente con determinadas, en una condición clínica determinada, la detección de algunas variables me permite cambiar radicalmente la forma de aproximarme. Lo que pasa es que para mí no es el genoma, para mí tiene que ser con criterios de mutaciones o de genes o de regiones claramente definidas. El genoma yo creo que nos queda grande. El genoma, desde mi punto de vista, ahora mismo nos queda grande a los clínicos para poder tomar decisiones terapéuticas porque probablemente estemos sobretratando o dejando de tratar pacientes que podrían ser perfectamente manejados en una situación clínica habitual. Si a mí me aparece una variante genética que tiene que ver con una enfermedad neurodegenerativa, es probable que yo tome decisiones inapropiadas en un paciente con una encefalitis, cuando a lo mejor esa mutación neurodegenerativa le va a impactar cuando tenga 60 años. Si eso no lo sabemos, yo no utilizaría esos criterios para hacer una limitación de un esfuerzo terapéutico o para iniciar una acción terapéutica inapropiada. Pero en cambio hay muchos genes, yo creo que con paneles genéticos, como estos 3000 y pico genes de los que estamos hablando, que sí, habría que hacer paneles en los cuales tengamos claro que son genes, se utilizan en el programa GenNatal, accionabilidad. Accionabilidad quiere decir que podemos hacer algo. A veces es tratar y a veces es dejar de tratar. Evidentemente, si yo tengo un paciente, no es el caso, sería un caso muy simple, pero si yo tengo un paciente que tiene una encefalopatía aguda, que sospeché que era por una intoxicación o por un accidente y luego resulta que es metabólica, si ese paciente lo mantengo con un coma hiperamoniémico durante mucho tiempo, probablemente lo mejor sea limitar el esfuerzo terapéutico porque el daño que va a tener es brutal. La detección de una mutación que me justifique determinada variante a lo mejor me limita el esfuerzo terapéutico. Claramente yo tengo que manejarlo con criterios clínicos, pero detectar determinadas mutaciones me puede ayudar. Yo no iría al genoma, sino que iría a paneles cerrados para el paciente crítico, pero eso es mi opinión. Probablemente, bueno. Y luego siempre ha sido peligroso con los programas de cribado cómo los clínicos bajamos la guardia cuando parece que ya está todo solucionado. Como hacemos el programa de cribado de la fibrosis quística, ya no pensamos que un paciente puede tener una fibrosis quística. Y hay que no olvidar que a veces viene un paciente al que no se le sometió a este programa de cribado. Nosotros tenemos algún niño marroquí que tiene un trastorno del espectro autista por una fenilcetonuria que tardamos en diagnosticarlo 2 años porque no éramos conscientes que no se le había hecho el programa de cribado. Dejamos de pensar en una enfermedad metabólica que está incorporada en el cribado porque el paciente asumimos que ya no va a estar, o una fibrosis quística, o una sordera congénita. Es decir, que tenemos que tener cuidado cuando incorporamos programas de cribado que realmente tienen un alcance X. En resumen, yo para un paciente crítico en cuidados intensivos, yo no estoy, me parece muy bien investigarlo, ver qué respuesta habría de forma ciega, pero creo que todavía el genoma se le queda grande. En cambio, el panel dirigido no se le queda grande. Sería muy útil para muchos pacientes. Muy bien, pues si no hay más preguntas, yo creo que lo dejamos aquí. Muchas gracias, Domingo. Ha sido tremendamente aleccionador tu charla. Muy bien. Pues muchas gracias. Y gracias a todos de nuevo. Buenas tardes. Hasta mañana. Buenas tardes. Mañana nos vemos. Un saludo.